Rodrigo Aguiar, él es presidente de la Fundación Adoptar Villa María. Rodri, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, bien, bien. Un gusto volver por acá. Bueno, un placer y además una fecha tan importante en el marco del Día de la Adopción, poder hablar sobre un tema que desde la Fundación ustedes Adoptar Villa María vienen trabajando hace mucho tiempo. Si bien vamos a hablar de la Fundación, pero también es importante destacar la importancia que tiene esta fecha, bueno, y sobre todo en quienes son puro corazón y lo hacen con total desinterés como ustedes de la Fundación trabajando y promoviendo la adopción, ¿cierto? Totalmente. Bueno, me parece importante poder empezar desde la Fundación. ¿Qué mensaje buscan transmitir cuando llega esta fecha? Si bien el trabajo es todos los días, no es solamente una fecha al año, pero ¿cuál es el mensaje desde la Fundación que quieren transmitir? Crear conciencia que hay otra forma de ser familia, y esta es a través de la adopción, y que en Argentina tenemos más de 2.500 niños esperando una familia, una oportunidad. Y que esos niños no solamente son niños pequeños, sino que hay adolescentes, niños grandes, que están esperando poder tener una familia. Bueno, esto que mencionás ahora, estuve viendo los números y los porcentajes en cuanto a adoptar a adolescentes mayores de 15 años es un 0,24% de los aspirantes a adoptar que aceptan adolescentes de 15 años o más. Es muy bajo, habiendo tantos chicos que solamente ese porcentaje sea realmente es muy bajo, Totalmente, muy un bajo. número muy bajo. Hace falta concientizar a la sociedad sobre la disponibilidad adoptiva, pero también un tema, ¿no?, que hoy está muy en agenda, sobre todo de la política, que es la reforma laboral y Ujú. que nos toca de cerca porque se debería contemplar en esta reforma laboral también la licencia por paternidad, maternidad por adopción, para que esa vinculación con ese niño, con ese adolescente, se pueda llevar con éxito, se pueda construir ese vínculo de confianza, y para eso es muy necesario el tiempo. Cuando uno adopta, hoy por hoy no tiene el derecho a una licencia, y es primordial poder tener ese tiempo de abocarse 100% a la llegada de ese niño, de ese adolescente a casa, para poder construir un vínculo sano, fuerte, para después sí tomar la vida habitual, y que el niño, que el adolescente pueda entender que hay una familia que lo sostiene y que está presente más allá de las obligaciones, las responsabilidades del día a día. Mirá que es interesante, no lo sabía. No lo sabía que no se otorgaba ese tiempo, y más teniendo en cuenta donde el vínculo quizás puede terminar siendo mucho más difícil porque hay mucho más miedo. Si bien uno cuando es padre por primera vez, así lo seas de manera biológica, tenés ahí como todo un quickie porque no sabes, no se aprende, no te dan un título y aprendes a ser madre o Tal padre, cual. pero digo, son muchos más los miedos, eh, me Totalmente, parece, ¿no? No y sé, si no, pero lo pensás en una adopción monoparental, donde es un papá o una mamá sola la que va a adoptar, y apenas llega con el niño a casa, ya, bueno, lo dejo y me tengo que ir a trabajar, lo dejo claro. con una niñera, lo dejo con la abuela, cuando ni siquiera se conocen, ¿no? Ujú. La ley es muy biologicista y hay que romper un poco ese paradigma. eh, ya de por sí la sociedad es muy biologicista, entonces, bueno, venimos con la fundación destruyendo un poco ese tabú que hay de que la familia solamente se constituye a través de la sangre, ¿no? Hay otras posibilidades. Bueno, hablando de esto de los diferentes tabúes, ¿pensás que la mirada social en general ha cambiado con respecto a la adopción o no? Sí, totalmente, y no hace falta irse 30 años atrás, simplemente nosotros vemos, la fundación va a cumplir 10 años, y miramos 10 años atrás cuando comenzamos a hoy, y la sociedad es otra. Y la adopción se habla de otra manera. Se habla, por empezar, se habla. Obviamente falta muchísimo, pero vemos un crecimiento en la sociedad, una maduración
en esta idea de ser familia por adopción, donde se va dejando de ser tabú, donde se animan a preguntar, donde se animan a preguntarse por qué no la adopción y donde las ideas van cambiando. Cuesta muchísimo. También tenemos una parte de la sociedad que se ha quedado con la ley vieja, donde en Argentina era imposible, era lento, burocrático. ¿Por qué pensás que eso pasa? Porque hace falta mayor difusión Hace estatal, falta porque se necesita un trabajo más fuerte, porque las fundaciones o organizaciones necesitan mayor apoyo para poder llevar adelante el trabajo que vienen haciendo, hace falta mayor concientización de parte de quién, hay que abordarlo desde la escuela, o sea, ¿por qué pensás que eso pasa? totalmente. La adopción, en la adopción converge toda la sociedad. Y hace falta un trabajo mucho más fuerte y mancomunado entre todos los actores sociales. El gobierno, los políticos, las ONG, las escuelas, incluso los medios de prensa y los famosos. ¿Cuántas veces prendemos la televisión y vemos en muchos programas, noticieros, magazine, que se habla de la adopción pero de una manera desinformada, de la ignorancia? Entonces, es necesario que de los medios de comunicación hablemos sobre adopción de manera informada, responsable, el gobierno mismo generar políticas públicas y políticas de gobierno pensadas en las infancias, pero en esta parte de las infancias que esperan una familia, desde las escuelas, que no solamente sea la ESI, sino que también se hable de la adopción y que los docentes puedan tener las herramientas para afrontar estas realidades que cada vez son más dentro del aula y que puedan acompañar el proceso de un alumno. Porque cuando vemos un alumno con problemas de aprendizaje, problemas de conducta, que no es solamente algo propio de la edad, porque son niños, sino que hay todo un trasfondo. No digo de victimizar al niño, pero sí de entender de dónde viene y cuál es su problemática para poder acompañar ese proceso. Que muchas veces viene de una situación de vulnerabilidad, de violencia, o bien venía con un proceso espectacular, pero se dio la posibilidad de conocer los orígenes y eso también repercute. Y como escuela debemos generar una contención más allá de la familia. Totalmente, la institución educativa cumple un rol fundamental. Ayer, hablando del acoso escolar y del bullying, hacía referencia a esto. Es la segunda institución que conoce una persona. La primera es la familia. Y después la escuela es la segunda institución que conoce donde transcurre un cuarto de su vida, ¿no? Desde el nivel inicial, la primaria, el secundario, si Exactamente. decide estudiar una carrera. Y además es el lugar donde aprende lo bueno y lo malo, ¿no? Y O si sea, no lo está, bueno en contenidos educativos, lo malo cuando hay pelea, cuando hay violencia, cuando hay abuso, o sea, todo lo absorben de la institución educativa. totalmente, y si no estamos preparados como institución educativa para acompañar esas complejidades, entonces la vida de ese niño puede ser un fracaso. De hecho, ayer me llamaban por teléfono por una situación de un niño de unos 10 años en un pueblo de la provincia donde está siendo totalmente vulnerado. El niño está todo el día en la calle, tiene problemas de conducta, lo han expulsado de la escuela. Hay una sola escuela en ese pueblo. Raro, porque viste que la provincia, Se, no, bueno, el nuevo sistema educativo no permite echar chicos se, del sistema educativo. obviamente que no hay una incipiente intervención de CENAF, pero que ha quedado ahí, en la nada. Y el niño tiene que ser medicado por sí solo. Con 10 años se va hasta el dispensario para medicarse porque la familia no lo acompaña. Pero en la escuela le han cerrado las puertas. En los momentos de clase, de actividades, cierran las puertas para que ese niño no entre porque tiene problemas de conducta, le pega a los compañeritos. Entiendo que es una situación difícil de manejar, pero como institución educativa tampoco podemos cerrar las puertas y que ese niño quede a la deriva, ¿no? Tenemos que ver cómo acompañar esas realidades. Una CENAF que empiece a trabajar y a funcionar muy bien para intervenir en esos casos y que no se sigan vulnerando derechos, porque no solamente ahí la familia está vulnerando derechos, sino que tenemos una escuela que está vulnerando los derechos
ya sea del aprendizaje, pero que lejos de contenerlo, lo está excluyendo y lo está revictimizando, y que el niño no tiene la culpa. Entonces, necesitamos los actores sociales que puedan trabajar verdaderamente con las infancias y que no se trabaje de un lugar superficial, de decir, bueno, hacemos un consejo deliberante estudiantil y que los niños, que los alumnos de la escuela secundaria puedan debatir temas de la ciudad y proponer proyectos. No, vamos a fondo. Y cuando vamos a fondo, vamos a trabajar las infancias como tiene que ser, desde el primer momento, acompañar a esas familias que están en situación de vulnerabilidad para que no se traslade esa vulnerabilidad al niño, acompañar el crecimiento de esos niños, a darle intervención en el momento que tiene que ser a la CENAF para poder garantizar todos los derechos, pero no está pasando, que es algo muy superficial. Bueno, la CENAF hace muchos años que viene en decadencia, me atrevo a decir, Totalmente, y lamentablemente, ¿no? a nivel Sí, nacional, ¿no? sí, 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 sí. Entonces Sí. hay que pensar políticas públicas y de gobierno que no sean solamente superficial, que no sean solamente para la foto. No digo que no sea necesario un consejo estudiantil, pero me parece mucho más necesario atender a niños que no están yendo a la escuela, que están siendo marginados, que están viviendo situaciones de violencia, para poder atender, porque mientras más temprano atendamos esas situaciones, vamos a poder asegurar mucho más el futuro de ese niño. Desde la fundación, ¿qué tipo de acompañamiento brindan a quienes quieren adoptar, han adoptado o están en este proceso desde la fundación? Bueno, de la fundación brindamos el acompañamiento del proceso desde el día 1, cuando se quieren inscribir. Luego se hace la espera activa, una espera que no es solamente inscribirme y esperar a que me llame el juez, sino ir formándose, adquiriendo herramientas con distintos profesionales, distintos talleres, del cual todo es gratuito y certificado. Y luego, en el momento de vinculación, estamos siempre ahí presentes para las dudas, las inquietudes, las problemáticas que puedan surgir, poder acompañarlas, ¿no? Y ya llevamos un tiempo también acompañando a los profesionales del derecho que intervienen en el último tramo, que es el juicio, para que puedan llevarlo de la mejor manera. No todos los abogados saben hacer juicio de adopción, entonces también ese acompañamiento a los abogados para poder culminar este proceso legal de la mejor manera. Y después sí nos pasa que hay familias que se han adoptado, que están totalmente adaptados a la nueva realidad familiar, y a medida que van surgiendo inquietudes nos van hablando, nos van preguntando, nos van pidiendo acompañamiento cuando el niño empieza a preguntar o cuando empiezan a conocer los orígenes. Entonces hacemos un acompañamiento integral desde el momento de la inscripción y posterior a la adopción. Totalmente. Hace un ratito hablabas de algunos tabúes, ¿no? Que todavía quedan en la sociedad. ¿Cuáles otros quedan en cuanto a la adopción todavía? Bueno, esto de que no es muy difícil adoptar, entonces ni siquiera investigan Ni siquiera el proceso o se acercan para hablar con alguien que entienda en la materia, ¿no? Donde uno hoy por hoy, bueno, en Villa María están ustedes, van a cumplir ya una década, pero hoy en día está la herramienta de que googleás y te saltan un montón de opciones, por lo menos para llamar, ¿no? Nos quedamos con eso. No, es muy difícil en la Argentina adoptar. Sigo escuchando yo esa frase. sí. ¿Qué otros tabúes todavía Y permanecen con respecto a la adopción? un tabú muy grande es que no se puede adoptar adolescentes, es imposible, porque por la historia, porque son conflictivos, porque son problemáticos. Está esta idea de que mientras más pequeño es más fácil, como si el niño más pequeño, más chiquito, no trajera consigo una mochila, una historia, vulnerabilidades, heridas. Ese es uno de los grandes tabúes también que está instalado y que lo vemos patentado en el porcentaje de la estadística cuando un 85% elige adoptar niños de 0 a 3 años. Y los demás que, cuando la realidad nacional y provincial es niños de 4 años en adelante. Entonces el tabú con el tema de las edades es enorme. El tabú también sigue estando en menor medida, obviamente,
pero de que la población LGTBQ no puede adoptar, que son muchas de las consultas que hemos recibido, decir, che, yo tengo una pareja homosexual o soy trans, no puedo adoptar. No, sí, la ley ha cambiado y las vulnerabilidades de los niños son tan profundas que a veces los mismos niños ya más grandecitos manifiestan querer tener dos mamás o no querer tener papá o viceversa. Entonces hay un abanico de posibilidades que hay que ir rompiendo esos tabúes, ¿no? Para que la población entienda que se puede y que hay una diversidad de familias. Te pregunto y a cara de perro, ¿no? Porque no me gusta el cinismo. Más allá de que hoy en día pueden, ¿les es más difícil o la ley en eso presenta igualdad? No, se ve la igualdad. Se ve la Bueno, igualdad. fantástico. Y, a ver, uno de los casos más resonantes en estos últimos tiempos ha sido Lizzie Tagliani, ¿no? Que ha Ujú. llevado un proceso de adopción como corresponde, de inscribirse sin pensar que le iban a llamar y la llamaron y está pronto a iniciar el juicio de adopción o está en proceso de juicio de adopción junto a su marido. Entonces es posible. Y así como vemos en Lizzie Tagliani, cuántos casos anónimos en Córdoba, en la provincia de Córdoba, conozco familias homoparentales que han podido adoptar dos chicos. Bueno, lo tenemos también en la tele a Sergio Verón con su marido que han adoptado a dos hermanitas que eran preadolescentes, ahora ya una cumplió los 15 años, entonces es Sí, una por posible. ahí si piensa en famosos o en personas reconocidas, dice, bueno, por ahí tienen otras herramientas, son conocidos o tienen otros conocidos, entonces por ahí uno por eso nos toma de referencia. Y lamentablemente muchas veces más allá de lo que dice la ley, en la práctica la realidad no es así, por eso la consulta, por eso la Claro, pregunta. y habrá cambiado el paradigma hace 10 años con la modificación del código, donde el sujeto del derecho es el niño. Entonces, ¿qué Ujú. estamos buscando realmente? El bienestar del niño, estamos buscando una familia para ese niño. Entonces, bien, ¿qué realidad tiene ese niño y qué es lo que necesita una familia? Y bueno, ¿qué tipo de familia necesita ese niño, esa niña, ese adolescente? Y a partir de ahí se empieza a buscar. Dejamos esta cuestión biologicista o esta cuestión tradicional de papá, mamá, porque en un primer momento, si vemos la historia de la adopción era para aquellos padres que no podían ser padres biológicos. Bueno, después se cambió, la adopción era para mamá y papá, que tenían que estar casados, y después cambió, bueno, la unión convivencial también, y ahora ya matrimonio igualitario o personas solteras, que también se da la adopción monoparental. Y cada vez hay más procesos de adopciones monoparental. Recién cuando decías esto de la edad, es muy loco, ¿no? Pensar que si uno adopta a un adolescente va a ser más difícil criarlo porque ya se desarrolló, ya es una persona pensante, ya tiene su carácter, viene con toda una carga. Pero a veces uno como padre biológico, eh, vos le decís, ay, tu hijo hace B, C, Z, X, Y, o sea, lo desconoces y lo crías de la mejor manera con todo el amor del mundo y tu hijo termina nada, o sea, haciendo nada que ver con lo pensaste o con lo que los valores que lo criaste, yéndonos a un extremo. Entonces, me quedo con esto, ¿no? Más allá de que uno ponga todo eso para que el niño crezca con amor y que se desarrolle bien y que sea feliz, sea biológico o no, el chico tiene su personalidad, tiene sus emociones, sus sentimientos y a veces va a contracorriente de lo que quieren los padres. Biológico no. Totalmente, Independientemente de la edad, ¿no? totalmente. Por eso esta idea que tienen de decir, bueno, si adopto a un niño muy pequeño, un bebé, lo puedo moldear a mi manera. No, no. Ya vienen con un carácter. Ya vienen con su impronta, su manera de ser y que a lo largo de los años va a ir floreciendo y se va a ir viendo más a flor de piel. Entonces, eh, está ese mito de decir, bueno, si es bebé, lo puedo hacer a mi manera. Sí, obviamente que al ser bebé Pero si no va a podemos ni con absorber, nuestros propios hijos biológicos, o sea, ¿qué tal cual. queremos? No son no se pueden moldear como una masilla, como una Tal masa. cual, ¿no? Se pierde el foco de que el niño es una personita que viene con su historia. Entonces, cuando perdemos ese foco,
pensamos en un niño como plastilina, que bueno, lo voy armando a mi manera, y cuando sea grande quiero que sea tal cosa. Claro. ¿Qué pasa con el hijo biológico? ¿Cuántas veces Y como no papá, resulta, ¿por qué va a no? resultar con un Yo niño quiero que que uno mi no hijo adopta? sea tal cosa y después mi hijo quiere ser tal otra, ¿viste? Entonces es un poco acompañar ese proceso en la sociedad y cambiar esa mentalidad, que no es fácil. Bueno, me quedaba acá con porcentajes, ¿no? De aspirantes a adopción por edad. Quienes quieren adoptar niños de hasta 1 año, un 85%. Corroborame vos si estos Sí, números sí, están sí. bien. Hasta 5 años va bajando un 66%. Adoptar niños hasta 10 años, un 6,17. Ahí ya nos fuimos a un extremo. Estamos hablando todavía de muy chiquitos, ¿no? Hasta 10 años. Todavía Totalmente. nada. Y mayores, adolescentes o mayores de 15, un 0,24% es nada, mínimo. No llega Nada. a un 1% Y de si quienes quieren seguís, ser padres, quieren sí. adoptar, pero tienen estas pretensiones, Y ¿no? si seguís ahondando, te vas a encontrar que un 71,9% quiere adoptar solamente un niño, cuando tenemos muchos grupos de hermanitos. Y un 28% está dispuesto a adoptar el grupo de hermanitos. Y ni hablemos si es niño con discapacidad, que tenemos un 87% quiere niños sin discapacidad. Y solamente el 12,44% a nivel nacional está dispuesto a adoptar niños con discapacidad. Y vemos esta discrepancia que hay entre el Estado y la realidad social. Un 12% quiere adoptar niños con discapacidad, pero tenemos un Estado que no está garantizando totalmente todos los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, si queremos que la tasa de adopción de niños con discapacidad crezca, tenemos que garantizar los derechos básicos. No estaría pasando. Entonces, si no garantizamos esa, esos derechos por parte del Estado, del gobierno nacional que está haciendo ajuste también en discapacidad, muy difícil va a ser que la tasa, el porcentaje crezca y Pero cada vez vamos a ver más niños. este porcentaje es un porcentaje que viene hace décadas, en los últimos años o en los últimos tiempos de que ha disminuido en No se va, relación a... si uno se pone a ver los porcentajes de la Dirección Nacional de Registro Único de Adopción, lo van renovando mensualmente. Este 12,44% es el porcentaje actual al mes de noviembre, de lo que se ve en noviembre. Pero es un porcentaje que, a diferencia de los otros, casi que no varía, se mantiene siempre en ese Claro, número. eso es lo que pregunto. Entonces, ¿Hace 10 años teníamos el mismo porcentaje o sí, disminuyó o práctica, aumentó? no, no, es muy difícil que aumente y con las políticas públicas que tenemos y la falta de garantía de derechos, este porcentaje lamentablemente va a ir descendiendo, porque si no me garantizan derecho ya sea a la escolaridad, acceso a la salud en 100%, muy difícil que un papá quiera adoptar un niño con discapacidad. Entonces, ahí vuelvo a repetir esto que decía anteriormente, que en la adopción converge toda la sociedad y que necesita un trabajo mancomunado, no solamente nuestro como institución, como ONG, sino también de los equipos de gobierno, de las escuelas. Entonces, si no garantizamos los derechos básicos, estos porcentajes van a empezar a variar y no para bien. ¿Cómo puede la sociedad contribuir a una mirada más inclusiva en materia de adopción? ¿No? Digo, desde el rol que nos toca a cada uno. Bueno, primero y antes que nada, hablar de esta diversidad familiar. Que cuando hablamos de familias diversas, no solamente hablamos de familias diversas en el sentido del colectivo LGTB, sino que hablamos de familias diversas también, las familias ensambladas, las familias monoparentales, las familias que son totalmente por adopción. Entonces, poder hablar y poder bajar un poco el nivel de violencia y de bullying que hay en las escuelas, ya el bullying a nivel general, pero también que los niños que han sido adoptados sufren el bullying por haber Ujú. sido adoptados en la escuela. Entonces,
creo que es imperante y compromiso de la sociedad de hablar de este tema de la adopción en la escuela, en los clubes. Creo que es el primer paso que podemos dar para ir sembrando en una sociedad que todavía no tiene toda la información. Rodri, nos dejas pensando, ¿no? Porque también como sociedad también tenemos mucho que ver y que aportar para que los números crezcan, para que más niños puedan tener una familia y para quienes tienen el deseo y la posibilidad, porque me parece que son dos factores fundamentales, tener Totalmente. el deseo de adoptar, al igual que tener el deseo de tener un hijo, biológico no, y tener la posibilidad. Creo que son dos factores fundamentales y como sociedad también tenemos que contribuir desde nuestro lugar para que esas condiciones también se den. Exactamente, la Fundación siempre está a disposición para acompañar, para sumar y para trabajar en conjunto con todos los actores sociales, con todos los gobiernos municipales, provinciales. Bueno, de hecho hace poquito estuvimos en la legislatura asesorando en un proyecto de ley que nos pidieron nuestra opinión, nuestra mirada como institución que aborda la niñez en materia de adopción. Entonces creemos que el día que nos podamos sentar todos los actores sociales, más allá de la ideología política, en una misma mesa a trabajar por la adopción, vamos a poder ver buenos frutos y vamos a poder ver un gran avance en la sociedad. Y por lo menos nuestra institución está dispuesta y con las puertas abiertas a trabajar y a tender puentes, no solamente en Villa María, en Tío Pugio, en la provincia de Córdoba, sino a nivel nacional, para poder garantizar el derecho de cada niño a tener una familia.